Le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra y que sea Él guiándonos. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Diga conmigo: raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos para ellos. Hace muchos años, ahora sí digo muchos años, yo creo que pasaron ya unos 7 u 8 años, donde el Señor a mí me dio un tema que se llama el exterminio de los gigantes, y empecé a estudiar en la Biblia todos los gigantes que aparecían por nombre, y cada nombre de los gigantes que aparecen en la Biblia obviamente tiene un significado, y hablamos de que son enemigos que se presentan hacia el pueblo de Dios. Por ejemplo, Goliat significa exilio. Ese es el significado del nombre. Y él tenía la peculiaridad de presentarse en los momentos menos oportunos para el pueblo de Dios, en los horarios donde el pueblo de Dios ofrecía sacrificios o tendría que ofrecer sacrificios. Pero justo en esos momentos venía Goliat y los irritaba a ellos, e irritaba también al pueblo del Señor. Goliat en ese entonces enseñaba a cada uno de los gigantes cómo Goliat es aquel gigante que estorba a un hijo de Dios cuando ese hijo de Dios quiere tener tiempos de intimidad con Dios. O sea, siempre algo pasa, ¿verdad? Quieres orar y te da sueño, y sí, pero ¿por qué? Si no tenía sueño, y ahora que quiero orar me da sueño. Quieres leer la Biblia y te empiezan a llamar por teléfono, y esos gigantes te estorban. Ese gigante Goliat sigue presente en un contexto espiritual. Ahora, lo interesante de todo esto es que le doy un poquito de recapitulación para que me pueda entender lo que le quiero explicar el día de hoy. Es que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 6 que el corazón de Dios se incomodó, se entristeció cuando vio que había gigantes, había una distorsión genética en la tierra, porque la Biblia dice: y había gigantes en aquel entonces. Pero esa raza gigante que viene del hebreo nefil, viene y se manifiesta en Génesis 6 como un producto de un desorden genético. Y escúcheme lo que le estoy diciendo, que incluso había otra raza de gente en ese entonces a los cuales se les llamaba Giborim. A unos se les llamaba Nefilim y a otros se les llamaba Giborim. Pero los Nefilim ya eran gigantes de por sí, y los Giborim eran gigantes que surgían por la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eso es lo que dice Génesis capítulo 6. No es el tema, porque obviamente nada más le estoy dando para que usted lo investigue en su casa, pero había una mezcla genética entre hijos de Dios y hijas de los hombres que producía una especie a la cual se le llamaba Giborim. Pero habían otros a los cuales en ese entonces, en ese capítulo 6, usted lo va a leer, a los cuales se le llamaban Nefilim. Y esos Nefilim, la acepción de la palabra, escúcheme por favor, porque cualquiera que no conoce quién soy yo va a pensar que algo fumé el día de ayer, ¿va? Sí, ¿qué le pasó a este pastor? Pero la palabra Nefilim, la palabra Nefil, se traduce los que hacen tropezar, o los que hacen caer. Esa es la interpretación, el significado de la palabra nefil. Pero la palabra nefilim se interpreta como aquellos que descienden de los cielos. Así se interpreta esa palabra: los que descienden de los cielos, o los que caen de los cielos. Entonces
el nefil hace tropezar, y el nefilín era una especie, que Dios me ayude a explicar esto, que descendía de los cielos. Entonces, y usted dirá, pastor, por favor denos un poquito de más fundamento con lo que dice. Bueno, le voy a dar un fundamento. Entonces viene Dios y Él decide destruir todo lo que no tenga perfección en su genética. Porque la Biblia dice que el Señor escogió a Noé porque era perfecto en sus generaciones. ¿Lo ha leído usted? Dice, y Noé, varón perfecto en sus generaciones. Esa expresión se refería a que Noé, hermano, era una persona sin una mezcla y sin ninguna contaminación, y por lo cual Dios decide escogerlo a él dentro de toda la población de aquel entonces, para tomarlo y rescatarlo de la corrupción que había en aquel entonces. Entonces lo toma él, toma a su esposa y toma a sus hijos y a sus esposas. ¿Me está siguiendo? Y Dios manda un diluvio que destruye absolutamente todo lo que no estaba en la barca o en el arca de Noé, que todos conocemos, ¿verdad? Hasta aquí, ¿está de acuerdo conmigo en lo que le estoy diciendo? Porque le estoy resumiendo un capítulo completo de la Biblia. Y entonces cuando sale Noé del arca, usted sabe, después de los días y las noches de lluvia y de que el agua no descendía, sale del arca y empieza a poblar la tierra con un mandamiento que también se le había dado a Adán. Porque a Adán se le había dicho, fructifica y multiplícate y llena la tierra. Y a Noé, que vendría a ser como un segundo Adán, también se le da la capacidad de fructificar y multiplicarse. Pero entonces, si hacemos un poquito de recapitulación, nos damos cuenta que los siguientes seres vivientes de la tierra tenían que haber venido del arca. ¿Sí o no? Claro, todos tenían que haber sido hijos de Noé. Pero a lo largo de la historia nos topamos de que otra vez aparecen los descendientes de los nefilim. Ya habían sido exterminados por el Señor. El tema ya lo desarrollé porque empecé a desarrollar nombre por nombre. No es el tema del día de hoy, pero ya habían sido exterminados. Y nos topamos entonces que otra vez se presentan. Y hermano, perdóneme, pero los nefil, los que te hacen tropezar, los nefilim, nunca fueron aliados del pueblo de Dios, ni de Dios. O sea, que el pueblo de Dios se presentara a Goliat por ahí y que el pueblo de Dios, sí, ustedes tienen su gigantón, pues nosotros también tenemos el nuestro. Nunca hubo un gigante que fuera agradable a los ojos de Dios y que fuera aliado con los hijos de Dios. O sea que la raza, más bien, no la enfermedad, porque hay gente alta, ¿va? Pero la raza de los gigantes era una raza abominable ante los ojos del Señor. Y de alguna manera, usted pregúntese cómo, porque la Biblia no lo dice, pero yo tengo el don de la sospecha, como dice mi apóstol, ¿va? Y yo sospecho que estos volvieron a aparecer. Y entonces cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, se da cuenta y les llaman descendientes de los gigantes. Vimos ahí descendientes de los nefil. Y los nefil, ¿dónde estaban? En Génesis capítulo 6. Y usted sabe, hermano, que desde el inicio, donde tendría que haberse conquistado la tierra prometida, hasta los tiempos de David, todavía habían gigantes en la tierra. Gente que tenía deformaciones físicas. Había uno de ellos que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Eso lo dice la Biblia. O sea que esos cuates eran... mire, porque el que es alto, por esa enfermedad que se le llama gigantismo, es torpe y mueren jóvenes. Porque son grandes de 4 metros, 3 metros tal vez, o 2 metros y medio,
pero son, su masa corporal es demasiado para ellos, pues. Pero estos Nefil, estos gigantes, como Goliat, por ejemplo, le pongo Goliat, que es el más conocido, ¿va? La Biblia los llama que era un paladín de la guerra. Era un guerrero. O sea, que era gente, eran diestros, pues. Entonces, basándome en eso que le estoy diciendo, tenemos la certeza entonces de que en nuestros tiempos, tal vez, porque es que el asunto es que en la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que los tiempos son como ciclos que se repiten. Dice lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura los tiempos, dice. O sea, en pocas palabras, la tierra va girando. Y es bíblico, porque la Biblia dice que el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, este asunto es un asunto de ciclos. Dios trabaja por medio de los ciclos. Pero le estoy explicando esto porque yo no creo ahorita que en lo natural hayan nefiles. Aunque a veces uno ve a alguien alto y uno dice, este es un nefilim. Pero uno bromeando, ¿va? Pero no creo que la gente alta sea un nefil. No estoy hablando de alto de 1,80, alto de 3 metros o algo así, ¿va? 4 metros, ¿va? Pero sí creo que en el ambiente espiritual hay nefilins que descienden con el propósito específico de hacerte tropezar constantemente. Porque repito, la palabra nefil se traduce los que hacen tropezar o el que hace caer a alguien. Y entonces cuando me vi estudiando esto, me empecé a preguntar, porque ayer mire, yo cada vez que estoy en algún lugar que me da una pequeña imagen de cómo pudo haber sido los tiempos de Jesús o la historia del Israel, mi imaginación vuela. Soy muy, muy bueno para imaginarme las cosas. Y la verdad es que ayer yo le decía a los muchachos, solo imagínense 40 años en un ambiente como este. O sea, el viento venía y hermano, nos castigaba la cara, la arena. Sentíamos los trancazos en la cara y en las piernas. Y está bien 1 hora, 2 horas, pero 40 años dando vuelta en el mismo lugar. Y lo terrible es que lo único, hermano, que por lo menos resaltaron estos hombres, que les impidió acabar la jornada, bueno, tenían rebeldía en su corazón, la verdad. Pero digamos, la única excusa posible que encontraron fueron los nefil. Fueron los nefil. Porque cuando ellos ya habían llegado a la tierra de promesa, mandan a los emisarios. Y hermano, su corazón era duro, definitivamente. Pero regresan y empiezan a dar un reporte diciendo: la tierra que conocimos traga a sus moradores. Y vimos ahí gigantes de la raza de Anac, y nosotros parecíamos enfrente de ellos como unas langostas. Y entonces, después de todo el asunto, se pone a chillar el pueblo de Israel. Sí, ¿para qué nos sacaron entonces? Para morir a espada. Mejor nombremos un capitán que nos regrese para Egipto. Y hermano, la rebeldía de su corazón, sumada a la excusa de los nefil, los hizo regresar 40 años del lugar donde debían de haber salido en 11 jornadas. ¿Está conmigo todavía? Entonces entienda que lo que yo veo en la Biblia es que el desierto es terrible. Con Dios es una bendición porque ve unos señales, milagros y todo ese asunto. Pero la dureza del corazón, sumado con la excusa de lo que te hace tropezar, te puede hacer quedarte en el mismo lugar por 40 años. No, es que yo no dejo de mentir, pastor. Lo mío es la mentira. Está como aquel niño que le dice: mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Y la mamá le dice: mi hijo, tú no vas a la escuela. O sea, que
Sí era mentiroso el muchacho, ¿va? No iba ni a la escuela. Su área era la mentira. Entonces viene el corazón duro, rebelde, más la excusa de lo que te hace tropezar, te hace quedarte 40 años en el mismo lugar. Entonces empecé a ver las características de los que están, digamos, amedrentados por esos gigantes, por esas, diga conmigo, gigante. Y le estoy explicando que un gigante es lo que te hace tropezar. Es la misma piedra que te hace tropezar. Ese es un gigante que hay que derribar. Y que te está, mire, el gigante generalmente se pone enfrente de lo que uno va a poseer. Entonces es la loma, la última loma tal vez que tendrías que saltar para alcanzar la victoria, la libertad y la abundancia que todos nosotros esperamos en este año de abundancia. Pero la dureza de corazón más lo que te hace tropezar constantemente te están estancando y te están deteniendo en la misma posición que ya no deberías de estar desde hace mucho tiempo. Pero yo sí anhelo con todo mi corazón que usted vea estas cosas que encontré en la palabra, para que identifique si usted es de los dos, como Josué y Caleb, que están dispuestos a conquistar, o si usted es de los 10 que se va a quedar un buen rato en el mismo desierto. Pero diga conmigo: renuncio. Yo voy a salir del desierto. Hermano, esa es una promesa. Dios prometió que te iba a llegar a una tierra de abundancia, pero te tenía que pasar por una transición desértica para trabajar tu corazón y para enseñarte a depender de Él y para enseñarte a ser un guerrero que no le tuviera miedo a los gigantes y que pudiera hacer frente a las cosas que te hacen tropezar todos los días, o un día sí y un día no. Entonces, por ejemplo, mire lo impresionante. Aquí empiezo a buscar varios versículos, pero el primero que encontré está en Números 13:27 y está en el reporte, diga conmigo, reporte de los espías. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mire, la tierra era buena. Traían unas uvas que parecían, yo no sé si parecían manzanas o melones, pero eran uvas que dice que hasta entre dos tenían que cargar el racimo. O sea, que no era un racimito de los que usted come, sino eran uvonas, ¿verdad? Sí, es grandes esas uvas. Pero lo interesante es que cuando dan el reporte mencionan una cosa a favor y mencionan 6 cosas en contra. O sea que póngase a ver y a estudiar su corazón cuando usted a las circunstancias que lo hacen tropezar le haya más puntos negativos que positivos. Y es que mire, con la honestidad que nosotros debemos de actuar en los caminos de Dios, en realidad es que nuestra genética está más desarrollada a encontrarle lo negativo a tus gigantes o a lo que te hace tropezar que lo positivo. Por ejemplo, si hay alguien que me está molestando todos los días en la escuela, es un ejemplo como si fuera yo de la escuela, ¿va? O en la casa, no, en la casa no, bueno, o en el trabajo. Es más fácil decir: este guate lo que quiere es verme tropezar, en lugar de decir: Dios está trabajando mi paciencia. Uno le encuentra más lo negativo a lo que te pasa en la casa, en el trabajo y en la escuela, que a lo positivo que puede generar ese gigante en ti. Porque todo tropiezo en el camino de Dios tiene propósito. Diga: tiene propósito. Dios no permite que a veces tropezamos Dios permite que tropecemos para aprender, pues. Entonces, yo le decía a los jóvenes una noche que les predicaba, les decía: lo malo en Dios es bueno. Y todo lo malo que te pueda pasar en Dios es positivo, es bueno.
Pero esa capacidad de poder ver que Dios a través de esa piedra, de esa entidad que puede ser un espíritu inmundo, o puede ser tu esposa o tu esposo. Esa entidad que se llama, no, puede ser un espíritu inmundo, puede ser un compañero en el trabajo, puede ser alguien en la escuela, puede ser una entidad que te haga tropezar todos los días y que te castigue en tu mente y en tu cuerpo. Tienes que aprender a ver que si te lo pusieron enfrente es para generar algo positivo en ti. Le voy a poner un ejemplo. ¿Está conmigo? ¿Qué le pusieron a David antes que el gigante? Osos y leones. Solo para que se dé cuenta. Ahora, por favor, entiéndame que los osos y los leones eran solamente la preparación de su gigante. Lo que pasa es que a nosotros nos quedamos con los gigantes más enanos. Pero hay más que están destinados para que tú destruyas. Pero no los has destruido porque con el primero no has podido. Y el primero es ese que te tiene así, o que me tiene a mí así. Mi carácter, mi falta de fe, mi falta de honestidad, mis deseos incontrolables, mis pasiones juveniles, mi desobediencia. Mire, el gigante, ese es tu leoncito. Y con ese te estás quedando. Por eso es que la Biblia dice: si te cansaste con los de a pie, ¿cómo pretendes pues correr con los de a caballo? O sea que hay gente que se queda en la entrada porque no ve lo positivo de ese gigante. Ahora, yo no estoy diciendo celebremos que hay gigantes. No. Lo que estoy diciendo es que si Dios permitió que tuvieras esa piedra que te hace tropezar constantemente, es porque Dios sabe que eres capaz de vencerlo. Y es un entrenamiento para tu alma, para tu mente. Pero mire, la famosa frase es encontrar más puntos negativos de lo que nos pasa que positivos. Así somos, hermano. No nos saluda un hermano y más puntos negativos. No podemos pensar de plano que, mire, pensar positivamente es decir, no, de plano que el hermano no me vio. Pero no, generalmente es, no, él está enojado conmigo. Vea, pastor, que yo lo veo bien extraño. Desde hace un tiempo ya no me saluda. No, ¿y qué? No, pues es que no me saluda, pastor. ¿Y por qué no vas tú y lo saludas tú? Lo que pasa es que el nefil que te viene a poner pensamientos en la mente te hace caer en la misma piedra. Y por eso a veces somos una bola de antisociales. Sí, mire pues, entonces diga conmigo, resaltan más lo negativo que lo positivo. Y de ahí en Números 13:31 dice: los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Diga conmigo, no podremos. Fíjese la frase que utilizaron. Esa fue la que usted dijo ahorita, fue la que ellos dijeron: no podremos. En pocas palabras, alguien que tiene problemas con los nefil es una persona que, aparte de ser negativo, siempre resalta sus incapacidades. Nunca puede hablar de las capacidades que tiene. No, siempre dice lo que no puede hacer. Véalo usted, a veces hasta en los niños. Cuando uno les deja una tarea, en vez de decir mira lo que hice, siempre dicen lo que no hicieron. Resaltan lo que no pueden hacer. No, es que no hice esto porque no puedo. Es que no predico porque no puedo. Es que no ministro porque no puedo. Y hermano, las personas que nunca avanzan y se quedan cicladas en su vida cristiana son personas que, en lugar de ver lo que Dios les dio, expresan lo que les hace falta. Es que, fíjense lo que dijeron: nosotros no tenemos fuerzas, ellos tienen más fuerzas que nosotros. Dese cuenta, empezaron a comparar sus capacidades con las de otros, que ni cristianos eran gigantes. Las incapacidades. Ok, yo entiendo que nosotros no podemos hacer todo, ¿está de acuerdo conmigo? Pero ¿por qué no echar mano de lo que sí tenemos?
Le pongo el ejemplo más claro. Usted se recuerda que a David le pusieron su armadura de Saúl, la armadura de Saúl. Él no estaba capacitado para eso. La armadura le quedaba grande aparte, ¿va? Pero no estaba capacitado para eso. Pero él echó mano de su capacidad, y en las manos de Dios la capacidad que se veía insignificante, porque el gigante se rió de él y dijo: vienes con palos, como que si fuera Chucho, como que si yo fuera un perro. ¿Y tú qué crees? Yo soy un guerrero y yo vengo con espada y tú vienes con palos. Pero esa capacidad pequeñita que tenía fue la que Dios usó para destruir lo que los detenía a ellos, lo que los estorbaba. Entonces diga conmigo, voy a empezar a hablar de estos síntomas, pero después quiero llegar a donde quiero ministrarle, porque entonces, ¿qué hay que hacer para derribar un gigante? Diga conmigo, hay que ver nuestras capacidades. Mire, aquí hay gente inteligente, ¿sí o no? Ya esa es una capacidad que Dios puede usar, hermano. O sea, yo no creo que usted sea de aquellos de que aquí hay corriente eléctrica. A ver, ay, ¿por qué me pasó? Ay, no, yo creo que Dios te ha dado capacidad, hermano. Echa mano de ella. Deja de ver tus incapacidades, deja de ver lo que no puedes hacer y enfócate en lo que sí puedes hacer. ¿Sabe qué yo le decía a alguien? Me decía: pastor, es que no puedo dejar el cigarro, pastor. Me decía esa persona: yo fumo en la mañana, fumo en mediodía, fumo en la tarde, y no puedo. Era un jovencito que tenía el vicio del tabaco. Y yo no sé, ya le he orado a Dios y no me quita el deseo. Entonces fíjese que él empezaba a ver su incapacidad para dejar el tabaco. No puedo. Y es que mire, cuando alguien dice no puedo, ¡pum!, la mente se le cierra. Esa palabra no debería existir en el vocabulario de un creyente. Aunque hayan salidas, aquel que dijo no puedo, se le cerró ya no le, es algo psicológico. Dije: yo no puedo dejar el tabaco, pastor. Entonces me estaba resaltando más su incapacidad que su capacidad. Y le digo: ¿y qué sí puedes hacer? Me dijo: tocar guitarra. Ponte a tocar guitarra, componle canciones a Dios. Estamos en Monterrey. Cántale a Dios, escríbele poemas. Y hermano, empezó a tocar guitarra y a componer canciones. Y de tanto que se enfocaba en componer canciones y tocar guitarra, se le olvidaba que tenía que fumar. ¿Es en serio? Y dejó de fumar. Pero ¿sabe por qué? Porque se enfocó en lo que sí podía hacer, en lo que era capaz. Entonces, en su mente, el tiempo se utilizaba para pensar en lo que podía hacer para Dios y no en lo que debía dejar de hacer. ¿Sí me están dando a entender? Ahora, yo no sé cuál es la piedra que te hace tropezar, pero si piensas en la piedra que te hace tropezar, vas a tropezar. Con todo respeto, pues, no debo tropezar en esto, no debo y justo la piedra que te hace tropezar es la que piensas todos los días. Por eso tropiezas, porque no la sacas de tu cabeza. Es que no puedo, pastor, mire, esta es la piedra, mire, y hasta parece que la llevan como bebé, ¿va? Miren mi piedra, pastor, aquí está, mire, cómo me hace tropezar, mire, pero no la sueltan. Su incapacidad la viven comentando y comentando y comentando, cuando deberían de empezar a utilizar sus capacidades para agradar a Dios. Lo que puedes hacer para Dios, hazlo, hombre. Si Dios no te pide hacer lo que no puedes, Dios te pide hacer lo que puedes. Y cuando ve que haces lo que puedes, entonces después te pide que des la milla extra. Pero primero te pide lo que puedes. Lleva una milla, la carga, y después ya llegaste, avanza otra más. Pero primero, diga conmigo, hacer lo que podemos. Entonces usa tus capacidades, y te vas a dar cuenta que usando las capacidades vas a poder avanzar. Entonces, síntomas, ¿verdad? Negativos. Siempre piensan en sus incapacidades, siempre, ¿va? No puedo. Fíjense pues, es que hay muchas cosas que encontré aquí.
Números 14:4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es lo que le comentaba ahorita de las dunas, ¿verdad? Deja uno de ver la promesa del Señor. ¿Qué nos ha prometido Dios? Hermano, ¿qué me ha prometido Dios a mí? Que un nefil no me está dejando alcanzarlo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Y ahí está el nefil que me está impidiendo o me está tratando de hacer olvidar lo que Dios ya me dijo que tenía que suceder conmigo, con mi familia, con la iglesia y con todo. Pero ¿qué Dios te ha dicho a ti que va a pasar contigo? Si ellos dijeron, no, mejor regresémonos. El nefil o los nefil los hicieron volver para atrás y querer regresarse y desistir. Me impresionaba mucho, hermanos amados, que en el versículo, capítulo 14 de Números y versículo 1, dice que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Pero le voy a decir una cosa: el pueblo tenía una mala costumbre. ¿Y sabe cuál era? Las quejas, y que eran chillones. Eran, por todo se quejaban. Tan como el niño: ay mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar. Ay mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría y yo así no la quiero tomar, que se la lleven a calentar. ¿Y qué quería? ¿Fría o caliente? Y nada les gustaba. Así era el pueblo de Israel. Una mosca se paraba en la sopa. Ah, Señor, ¿para qué me sacaste de Egipto para ver esta mosca en mi sopa? Mejor me hubiera quedado viendo las moscas de Egipto. Una mosca. Señor, no hay agua. Dios tenía poder de convertir las aguas amargas en aguas dulces, sacar agua de la roca, hacerles llover maná, mandarles codorniz. Mire, Dios tenía un poder extraordinario para hacer lo que ellos pidieran. Pero ¿sabe qué? El problema de ellos, siempre lo pedían quejándose. Entonces Dios se los daba, pero se los daba bravo. ¿Quieren carne ahora? Pues ahora le voy a mandar codornices hasta que les salga por las narices. Eso dijo la Biblia, eso dice la Biblia. Porque a Dios se le puede pedir de dos maneras: por las buenas o chillando. Pero chillando en un tono caprichesco, así, un tono de queja. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué siempre me pasa? Las famosas quejas. Entonces, la característica de los que se quedan detenidos es que son gente que le gusta quejarse mucho. Le gusta, se la pongo de esta manera: le gusta hacerse el mártir o la mártir. La víctima. No se entiende la palabra mártir. Bueno, la víctima. Le gusta hacerse la víctima, pues. Le gusta hacerse la víctima. Quejarse. Y entonces cuando empiezo a ver yo las características porque mire, diga conmigo, no es malo quejarse. Pero si esa es la condición de nuestra vida, sí es malo. Yo no estoy diciendo, mira, no nos quejemos con Dios, que nos duele, que nos falta, que nos aflige. ¿Qué dices? Se vale quejarse, claro que sí. Pero, pero que no sea tu condición de vida, a eso me refiero. Esa era la condición de vida del pueblo de Israel. Hasta fíjese que lo impresionante es que hasta ¿saben cómo les dieron un rey? Quejándose. O sea, que si esa era la condición de ese pueblo. Era un pueblo de que se quejaba, pero se quedaban ciclados. ¿Saben cómo? No dijeron, Señor, quisiéramos rey, sino que empezaron a ver a otras naciones. ¿Por qué si las otras naciones tienen rey, nosotros no? Danos un rey. Quejándose, hermano, como las demás naciones. Y Dios se los dio. Pero dice, bueno, les voy a dar un rey, pero los van a afligir. Les van a diezmar sus frutos. Les van a quitar, ustedes van a tener que mantener a ellos y a su familia. Y sus mujeres, sus vírgenes serán para ellos. Hermano, dicho y hecho, todos los reyes tuvieron ese beneficio, dirían por ahí, ¿va? Entonces, la condición, como decía mi hermana Gris, sí se puede uno quejar. No de Dios, pero sí, claro, de lo que te duele y todo. Pero si esa es tu condición de vida, estás mal.
Versículo 16, ahí voy a mencionar algunas características, encontré como 8 o 9, no se lo voy a mencionar todo porque quiero llegar al punto donde quiero decirle. Yo le puse este tema, avanzando hacia la promesa. Hay que derribar los gigantes, hay que llegar y traspasar a los gigantes. Pero fíjese que la Biblia dice en el versículo 20 de 1 Samuel 17, esto me llamó mucho la atención. Porque dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Diga conmigo, grito de combate. Dese cuenta que este pueblo tenía apariencia de valentía, pero con sus acciones negaban su fuerza. Porque lo curioso es que daban los gritos de guerra, hermano, perdonen, pero un ejército dando gritos de guerra a sonar imponente. Es como aquellos de aquella película decían ahú, ahú, ahú. Decían, ¿va? Los famosos 300, ¿va? Ay, se asustaba, la gente se asustaba cuando un ejército completo. Y nada más veían al gigante. Sigan para atrás. O sea que era una rabia falsa. Y entonces hay como yo lo veía de esta manera, es como que sí había un coraje, porque para dar un grito necesitas tener un coraje interno para sacarlo, pero era un coraje falso que no te motivaba lo suficiente para vencer al gigante que te hacía tropezar o te hace tropezar. ¿Sí me voy a entender? Era un grito como que ya estoy cansado, pero después huyendo de lo que te hace tropezar siempre. Si realmente no estás cansado, tu grito dice que estás cansado, pero tus acciones dicen lo contrario. ¿Me están dando a entender? Entonces diga conmigo, aquellos que están detenidos, estancados, tienen una falsa valentía. Tienen apariencia de valientes, gritan como valientes, pero siempre retroceden porque le tienen miedo a su gigante. Pero encontré 8 características. Se lo voy a mencionar rápidamente, usted lo puede buscar en la Biblia. Resaltan más lo negativo. Tienen pensamiento, sus pensamientos van más en sus incapacidades que en sus capacidades. Se menosprecian. Se convierten en víctimas, siempre quejándose. Dejan de creer en las promesas de Dios porque las pierden de vista. Viendo su problema, dejan de ver lo que Dios quiere hacer con ellos. El miedo se apodera de ellos. Se estancan, se mantienen en la misma posición, sienten que no avanzan. Y la última que encontré es que tienen apariencia de valentía. Pero entonces veamos entonces, porque hoy en el nombre de Jesús, en estos 20 minutos que me quedan, quisiera rápidamente explicarle a usted qué deberíamos de hacer para vencer a esos gigantes y qué actitudes deberíamos de tener en nuestro corazón para lograrlo. Y la Biblia es nuestra mejor maestra, porque nefiles van a ver. Le puedo hacer una pregunta ahorita y me responde con su mano así levantada. ¿Sale? ¿Cuántos de ustedes todavía tropiezan? Gloria a Dios. Quien no levantó la mano está listo para ser arrebatado. Ha alcanzado la estatura del varón perfecto. No he hallado mancha alguna en él. Bueno, todos levantaron la mano. Uno se cansa de tropezar, ¿no? Y más cuando es el mismo gigante el que a uno lo hace tropezar. Pero la actitud es bien importante. O sea que aquí este asunto es, Dios es espiritual, pero también Dios es práctico. Sí, le dice a Moisés, ¿para qué clamas a mí? Usa la vara que tienes en la mano y abre el mar. Léalo. Dios es práctico, quería práctica. Señor, ¿y cómo haré para que me crean? Tira tu vara. Se convierte de pie, te vuelve a agarrarla, se convierte en vara.
Entonces viene Dios y Él demanda la práctica. Y una de las cosas que nos hacen hacer prácticas positivas, buenas, es la actitud del corazón. Dios ve eso, hombre. Cuando una persona tiene una mala actitud, no le echa la mano. Porque con la mala actitud va a llegar a pensar que lo logró por sí solo. Entonces Dios viene y dice: quiero ver la actitud de tu corazón. Si vienes con una actitud humilde, te voy a ayudar y te voy a ver de cerca. Sí, pero si vienes con una actitud orgullosa, yo te voy a ver de lejos y no vas a tener mi ayuda. Incluso una versión dice que hasta les da la espalda a los orgullosos, dice. Entonces, ¿cómo es que Dios, antes de echarnos una manita para derribar, mira la actitud de David, pues? Antes de echar una manita para ayudar a derribar ese gigante, ese nefil, lo que te hace tropezar, primero va a ver tu actitud. ¿Qué actitud estás tomando ante ese gigante? ¿Está conmigo entonces? Vamos rápido. Primera Samuel 17, 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, al Dios de los escuadrones de Israel. Fíjese pues. Diga conmigo: actitud. Le voy a poner un ejemplo. Cuando vino el pastor Ricardo, ese día que predicó acá en la mañana, yo lo llevé a comer a un Wendy's. Y lo llevé a comer a Wendy's no porque le gustara Wendy's, sino porque yo sabía que mi hija iba a ser feliz en los juegos de Wendy's, subiéndose y resbalándose y todo el asunto. Entonces lo llevé a comer a Wendy's. Y yo siempre trato de ver lo más que puedo qué está haciendo mi hija. Y pues obviamente esos lugares están con los juegos esos grandes donde se resbalan y se meten. Y yo me di cuenta que había un muchachito, varoncito, que estaba empujando a los niños. O sea, andaba de abusivo, de bulero, le dicen por ahí, ¿va? Andaba haciéndole bullying a los demás. Y entonces dije: ojalá que no le haga nada a la niña. Pero entonces ve que esos juegos tienen como burbujas transparentes donde uno puede ver para adentro. O sea, no son del todo cerrados. Entonces vi que mi hija llegó a la burbuja donde estaba, hasta arriba, donde estaba ese niño. Y dirá usted: qué pena, pastor, va. Pero cuando vi que el niño se le acercó, algo por dentro de mí empezó a arder. Y entonces, sin mentirle, hermano, estaba sentado yo y yo soy medio gritón. Esa es una de mis hectáreas, ¿verdad? Y estaba toda la gente en esa parte de Wendy's, allá en un mall. Y yo: ¡hey! ¿Qué pasó? Pero bravo, hermano. Y como mi voz es fuerte, ¿va? Cuando grito, el niño se quedó viendo. Cuidado, cuidado, le dije: no le vas a hacer nada. Y el niño solo se quedó atrás. Y el papá del niño se quedó todo apenado, pero me paré y Ricardo me dice: ¿cómo te atreves a gritar así? Le digo: pues es que es mi hija. Si alguien le quiere hacer algo, se las ve conmigo. Si yo perdóname, pero yo la voy a cuidar. No me dio vergüenza, la verdad no. Pero ese sentir era como aquellos de que dicen, cuando eras jovencito, que dicen: lo que es con él es conmigo. ¿Sí se acuerda, va? Si te metes con él, te metes conmigo. ¿Qué onda? Bueno, ese sentir que me despertaron porque le estaban tratando de hacer un daño a mi hija, es el mismo sentir que sintió David, pero con Dios.
Este incircunciso irritó el corazón. Entonces se puso, ¿qué quieres? ¿Sí me debe entender? Actitud. Eso que te hace tropezar se está metiendo con tu Dios. Y te debería dar suficiente coraje para vencerlo todos los días. Pero ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que genera uno el coraje de que le dan daño a otra persona? El amor. O sea que si a nosotros ese gigante nos hace manganillo, no hemos llegado a amar lo suficiente a Dios. ¿Qué es ese deseo de que este gigante no solo me hace tropezar a mí y hace tropezar al pueblo, sino que este gigante irrita el corazón de Dios, del Dios de los hijos de Israel? Alguien tiene que hacer algo. Y entonces dijo David, ese alguien tiene que ser. Y no es que Dios no pueda defenderse, Dios sí puede, pero Dios está esperando a un hombre para derribar a un gigante. Porque Dios usa hombres para destruir gigantes, para quitar piedras de enfrente de tu vida. Te puede usar a ti, pero te tiene que dar coraje. Por eso es que los otros eran un grito de ¡ah, gigante malo! Y se iban de regreso. Pero el otro cuando gritó dijo, ¿quién es ese gigante? Que ya irritó el corazón de mi Dios. Entonces él sintió lo que Dios estaba sintiendo, hombre. Ahora le pregunto yo, ¿qué sentirá Dios cuando ese gigante nos hace tropezar todos los días? Alguien que pueda decir, se enoja, pero está esperando que te conviertas en un David, que tu actitud sea la correcta y que sientas que ese gigante no solo te hace la vida imposible a ti y te impide avanzar a ti, sino que ese gigante lo irrita a él y lo está ofendiendo constantemente. Entonces cuando empiezo a ver las actitudes de los que derribaron gigantes, me doy cuenta de que este David, se lo pongo así, los que son papás, si estuvieras viendo que quieren secuestrar a tu hijo o a tu hija, yo no te aseguro, no, por eso digo, ahí sale el león que llevas por dentro. Sí, aunque seas el más pacífico, aunque seas un amor y una dulzura, si les van a hacer un daño, un malvado a tu hijo, a tu hija, te aseguro que tu vida la pones ahí. Pero cuando le hacen a Dios, cuando nos ofenden al Señor esos gigantes, nos da igual. En vez de decir, ya me cansaste, porque no solo me hace la vida imposible a mí, sino que a Dios le lastimas el corazón cada vez. Me has detenido a mí, pero así estás deteniendo a miles de jóvenes también con el mismo problema que yo tengo. Detienes mi matrimonio, pero también con este gigante estás deteniendo miles de matrimonios. Yo tengo que aprender cómo derribar a Goliat para después irle a enseñar a otros matrimonios cómo derribar a Goliat. Tengo que aprender cómo derribar a este gigante que me hace tropezar y me hace tener malos pensamientos para después irle a enseñar a otros cómo se derriba. Pero lo primero que tienes que hacer es saber que la bronca no es contigo, sino es con Dios. El que se mete contigo se mete con Dios. Y nos tiene que dar coraje. Pero si somos pasivos, sí, el gigante. No, espérate, piensa lo que Dios piensa. Trata de sentir lo que Dios siente y empieza a darte cuenta de que la piedra con la que tú tropiezas no eres tú el único con el que tropieza. Sí, los problemas matrimoniales que ayer me junté con un arquitecto y habían otra pareja, o sea, habían dos parejas ya ancianos de días, dirían por ahí, ¿va? Y entonces me dicen, en preguntas así, ese arquitecto que por cierto se portó buena onda al final, ¿va? Una bendición, pero me hizo preguntas bien críticas, ¿va? ¿Y a ti quién te cubre? ¿Y quién es tu cobertura? ¿Y quién es tu pastor? Híjole, bueno, pues mi pastor está allá pero ¿y para qué lo busca? Bueno, pues cuando tengo
problemas matrimoniales, yo trato de ministrarme para avanzar en esas áreas, ¿verdad? Y decirle a mis pastores que oren por mí, que me den un consejo. Y entonces fíjese que me dice: ¿y quién no tiene problemas matrimoniales? Todos. Pero es el mismo gigante que hace que miles se divorcien y que los procesos de divorcio estén saliendo más fáciles que en los tiempos pasados. Que ahora alguien se quiere divorciar, en 2 días creo que ya tiene el divorcio. Y es el mismo gigante que deberíamos de aprender a derrotar nosotros, para después ayudar a otros a que lo derroten. Pero ese gigante irrita el corazón de Dios y anda molestando a miles de matrimonios en la tierra. ¿Quién es el que hace tropezar sexualmente a los jóvenes? Es un gigante. Y lo mismo hace pero a veces pensamos que el gigante solo tiene bronca con nosotros. No, hombre, si no eres la última Coca-Cola del desierto. Ese gigante que te hace tropezar se mete contigo y con miles más en alrededor del mundo. Tu bronca no es solo tu bronca. También otros tienen el mismo problema que tú. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Tú tienes a Dios y tienes la capacidad de poder decir: este está irritando al Señor, yo tengo que úsame, Señor, para destruirlo. Entonces cuando yo lo destruya, yo le voy a enseñar a otros lo que hizo David con sus valientes. Les enseñó a otros cómo destruir su gigante. Entonces diga conmigo: sentir con el corazón de Dios. Te tiene que dar rabia tropezar en la misma piedra siempre. Te tiene que causar insatisfacción, coraje, pero no el coraje de y después salir corriendo. No, es un coraje de: Dios, haz algo con este gigante que me hace tropezar. Úsame a mí, enséñame cómo. Y las capacidades que Dios te ha dado te van a servir para destruirlo. ¿Está conmigo? Dice que David, cuando lo vio, dice: ¿qué harán? Versículo 26 de 1 Samuel 17. ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La palabra incircuncisión se usaba cuando los israelitas se referían a gente que no tenía pacto, porque la señal del pacto entre Dios y su pueblo era a través de la circuncisión. Entonces viene David y lo que empieza a darse cuenta de ese nefil, de ese gigante que lo hacía tropezar, es que ese hombre o esa entidad no era un hombre de pacto, y que él sí era un hombre de pacto. Es decir, el aliado con Dios era él y no era el filisteo. Entonces era victoria segura. Viene y le dice: gigante sin pacto, gigante incircunciso, gigante que no tiene alianza con Dios. Y era fácil pensar que cuando alguien no tiene una alianza con Dios va a ser derrotado, porque todo el que está del lado de Dios sale vencedor. ¿Está de acuerdo conmigo? Si la Biblia nos dice que cuando Caleb y Josué trataron de dar el reporte, ya en la perspectiva de ellos, dijeron: miren, vamos a poder más que ellos, porque su cobertura les fue quitada, se les fue quitado su amparo. En pocas palabras está diciendo: ellos ya no tienen pacto, no tienen alianza, y nosotros estamos aliados con Dios, vamos a poder. Pero toda la gente decía: no podemos. Si se da cuenta que estamos del lado de los vencedores, del lado de los que están más poderosos y capaces para vencer. Y me impresionaba entonces que no solo David, actitud, es sentirte seguro, porque eres un hombre y una mujer de pacto. Yo sé que se oye extraño esta palabra pacto y no se usa mucho en nuestro diccionario, pero lo que te estoy diciendo es: eres un aliado de Dios. Y lo que te hace tropezar es enemigo de Dios. ¿Qué más quieres? Mire, es bien fácil esperar que otros venzan nuestros gigantes. Que otro venga así: mándame Davides, Padre, para que me vengan a tumbar a este gigante. Te digo una cosa: Dios destinó que todos nosotros fuéramos Davides. Pero lo impresionante es: tu actitud tiene que ser como una mujer y un hombre de pacto.
tienes que saber quién eres y de qué lado estás. Porque más son los que están contigo que los que están en contra. Mire, ¿me puedo ministrar con usted? De veras que a veces lo que a mí en lo personal me mantiene de pie es saber quién está conmigo. Porque aunque usted no lo crea, como pastor tengo luchas fuertes que tengo que lidiar, ¿va? La falta de fe, varias luchas en las que me tengo que mantener, porque imagínense que su pastor se lo escabeche el enemigo. Dice que las ovejas serán dispersadas, no conviene eso. Entonces tengo que mantenerme firme. Y usted tiene que orar por mí, por supuesto, ¿va? Pero así como yo me abro con usted, yo sé que usted me entiende. Que a veces lo que a uno lo anima a seguir adelante es saber que uno está en el lado correcto. Mire, cuando uno era muchacho ahí jugaba unas cascaritas de fútbol. Generalmente cuando uno ya veía que el equipo, bueno, donde uno estaba, iba a perder, uno podía utilizar la estrategia de pasarse del otro lado. No, ¿sabes qué? Cambiemos, no sé qué. Y se pasaba uno del equipo que ya iba ganando, ¿eh? Porque a uno no le gustaba perder. Pero, ¿por qué no nos ministra esa seguridad, el hecho de saber que la alianza es contigo y no con el chamuco? Dios está aliado contigo. Él hizo un pacto contigo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Él te quiere hacer entender que eres una mujer de pacto, una mujer aliada, un hombre aliado, un hombre de pacto con Dios, que tiene que entender que no puede perder. Por favor, hermano, o sea, si David no hubiera entendido esto con su actitud, ¿cómo? ¿Qué persona en sus 5 sentidos se va a poner enfrente de un gigantón con espada, con un palo o una onda, pues? En pocas palabras, la Biblia decía, no, aquí no hay probabilidades. Aquí hay probabilidades. La probabilidad de que él gane 0%, probabilidades de que yo gane 100%. Es un incircunciso. Soy un hombre de pacto. Incluso con la onda me lo voy a echar. Y agarró la onda y con la onda se lo echó. Pacto, Diego mío, pacto. Lo que hace un hombre de pacto y lo que hace una mujer de pacto debería generar confianza. Mire ese otro asunto que yo veo. Primera Samuel 17, 46 y 47. Ya voy a terminar. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Fíjese, diga conmigo, pacto otra vez. Fíjese sus palabras, hermano, positivas al 100%, pero lo impresionante es esto, que dice: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahí está, mire. Y Él los entregará en nuestras manos. Escuche esto. ¿Sabe cómo se le llama eso? Porque lo que Él dijo, lo hizo. Ese día las aves comieron carne de filisteos, de rapiña, ¿va? Ese día le cortó la cabeza al gigante. Ese día el pueblo supo que había Dios en Israel. Ese día el pueblo entendió que Dios no salva con espada y con lanza, sino que con una onda. ¿Sabe cómo se le llama eso? Profetizar. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a profetizar al gigante que los hace tropezar? A veces no lo hacemos, pero hay que profetizar derrota para ese gigante, para ese nefil. Cuando uno profetiza la derrota, uno está, escuche esto pues, uno está declarando, porque profetizar es hablar
a futuro. Tú no me vas a volver a derrotar. Dile así. Tú no tienes poder para derrotarme. No, el día de hoy te voy a avergonzar. Y así te voy a avergonzar todos los días cuando quieras venirme a molestar. Porque te estás metiendo hermano, pero uno si se pone a hablar así, usted me diría, usted es loco, pastor. Entonces imagina que me encuentre en la casa a mí hablando así mi esposa. Mira, no te metas conmigo. De una vez, ¿con quién estás hablando? Me va a decir, va. Pero profetícele a ese gigante que va a caer. Aunque se vea loco, aunque se vea medio. Pero dígalo con autoridad. Mira, conmigo ya basta. Me has tenido así por 15 años, pero ya se acabó. Dios me está dando la autoridad y hoy vas a quedar avergonzado. Gigante mentiroso. Y en el nombre de hermano, pero está profetizando lo que va a suceder. Y cabal, termina el día en victoria, porque profetizó. La profecía tiene poder. Y la palabra profética más segura es la escritura. Profeticemos. La Biblia dice que vendrás a mí por un camino, pero saldrás corriendo por 10. La Biblia dice que son más los que están de mi lado que los que están en contra. Así que gigante mentiroso, hoy vas a quedar destruido, hermano. Pero empieza a decir lo que le va a pasar al gigante. No se invente cosas, porque las cosas que les van a pasar a los enemigos del Señor ya están ahí. Entonces lo que yo le recomendaría hoy es que a partir de hoy empiece a investigar qué le sucederá a los enemigos de Jehová. Denle un aplauso al Señor. Vea la Biblia, a los enemigos de Jehová qué les va a pasar. Y recuérdelo al gigante. Pero mire una cosa les voy a decir. Ya basta. Y yo de mi parte pastoral, y fíjese todo lo que ayer el Señor me empezó a mostrar, porque ya iban saliendo, hermano. Y el gigante, así, gigante, la excusa del gigante. ¿Por qué la excusa del gigante? Mejor otra vez al desierto. No, hombre. No, hermano, si Dios nos dio alianza con Él para destruir gigantes y recordar lo que Dios ya dijo que Él iba a hacer a sus enemigos. Solo profeticemos. Mira, maldad. Solo te recuerdo que Dios dice en su palabra que vas a ser destruida en el lago de fuego. Así que no te metas conmigo. Mira, muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya está, muerte, ya estás muerta. Mire, diga conmigo, profetizar es hablar verdad a futuro. No diga, si puedo derrotarte, tal vez te derrotaré. No, por favor. Me dan unas ganas de destruirte, pero no voy a poder. O sea, tu profecía, vamos. Tengo unas ganas de que me dejes de molestar, pero está bien, otro ratito más. Profetízale. Y entonces cuando tú hables con convicción, con una actitud de que no se metieron contigo sino con Dios, y reconociendo que estás bajo alianza, tu profecía se va a cumplir. Pecado ya no me vas a controlar, porque a partir de hoy voy a ser un hombre diferente, una mujer diferente. Mediocridad ya no me vas a controlar. Pensamientos que no son de Dios ya no me vas a tener otra vez amarrado en mi cabeza. No me vas a tener amarrado en mi cabeza, porque yo soy de Dios, mi pensamiento pertenece a Cristo. Así que en el nombre de Jesús hoy te derroto, y hoy mismo vas a ser avergonzado, hermano. Una convicción. Déjeme hacer una oración. Échame la mano y déjeme decirle, encontré 8 cosas también, y no les mencioné todas por cuestión del tiempo. Pero por ejemplo, saber contra quién es el ataque, reconocer que esos gigantes no tienen pacto, reconocer que nosotros somos gente con cobertura, no perder de vista la promesa de Dios, ver tus capacidades, reconocer cuáles son tus armas.
Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción en fortaleza. Reconocer en nombre de quién peleas. David dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo último que te dije es profetizar y hacer decretos. Y quiero que cierres tus ojos y que te pongas de pie. Con tus ojos cerrados, cantemos algo.